En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Queridos amigos de Radio High, ¿cómo están? Bernardo, les habla Bernardo Klicksberg, Klicksberg en un mundo turbulento. ¿Cómo están? Es un gran gusto continuar nuestro diálogo en Radio Sky, la primera radio judía en idioma español, esta excepcional radio que se ha transformado en una institución, pilar de las comunicaciones judías, y de la educación judía, de la cultura judía, creación de nuestro querido Miki Stuerman, que la lleva con tanta calidad adelante, siempre acompañado de este admirable, fenomenal, cálido, pilar de de la radiofonía judía en español, nuestro querido Dani Salzman. Estamos acompañados como siempre, de Rocío González, formidable locutora, llena de potenciales. Eh, Queridos amigos, se cumplen 80 años de la rendición incondicional de quien amenazaba hacerse dueño del mundo entero y había sembrado el acontecimiento más dramático de la historia de la humanidad en siglos, el intento del nazismo, con Hitler a su cabeza, de conquistar el mundo. 80 años desde que el almirante Dönitz entregó incondicionalmente a las fuerzas derrotadas del mal absoluto, a los aliados. 80 años que no fueron gratuitos, murieron a consecuencia de la locura nazi, entre 60 y 70 millones de personas, 60 a 70 millones de personas. Eh, y entre ellos, desgraciadamente, la tercera parte del pueblo judío de aquella época, de los 18 millones de judíos, 6 millones fueron genocidados. Allí nació la palabra aplicada con la máxima propiedad, porque fue el intento de extirpar a nuestro pueblo entero, y los nazis alcanzaron a eliminar, genocidar, destruir a la tercera parte de nuestro pueblo. No fue en combate, los judíos no eran, no tenían ninguna nación, no eran, estaban tratando de construir una nación bajo los golpes permanentes del Imperio Británico, de los monarquías árabes, y del nazismo que venía.
atrapándolos en Europa y genocidándolos en familias, como personas, como pueblo, destruyendo todo vestigio de judaísmo. Surgen siempre preguntas inquietantes que quedaron sin respuesta en estos 80 años del holocausto, de la solución final, de el intento nazi por apoderarse del mundo en su conjunto, de la instauración de las leyes raciales más insensatas, depravadas de la historia del género humano en este fatal siglo XX. Eh, Después de todo eso, las preguntas siguen, porque una pregunta fundamental que nuevamente es retomada por un historiador francés muy renombrado que termina de publicar la historia completa de la Segunda Guerra Mundial. Escuchen ustedes la historia completa de la Segunda Guerra Mundial. 1000 páginas, investigación de muchos años, con los datos más detallados de todo lo que sucedió. Y surge la pregunta inquietante con la que cierra esta historia monumental de la Segunda Guerra Mundial. La cierra con una frase de un judío que ha trascendido todos los límites y cuyos libros, un judío sobreviviente del Holocausto, Primo Levi, el grande químico italiano que sobrevivió y entregó varios libros con su experiencia única, reflexionando sobre lo que sucedió. Primo Levi es la frase final con la que se cierra esta historia monumental. Allí que Primo Levi dice, seguimos sin comprender, pero debemos conocerlo todo. Primo Levi se pregunta lo que ha sido motivo central en sus libros leídos y releídos en el mundo entero, eh, seguimos sin entender. No tenemos capacidad de entender cómo pudo ser que los nazis decidieran matar a todo el pueblo judío, matar a todo el pueblo gitano, matar a los discapacitados en Alemania y en general decretarles su eliminación como seres inferiores. ¿Cómo pudo ser que la matanza se perpetrara respecto a nuestro pueblo en solo 3 años, básicamente, arrasando con el judaísmo polaco, con el judaísmo de los 10.000 pequeños shtetl, pequeñas ciudades que poblaban Polonia y Rusia y Europa Oriental? ¿Cómo puede ser que dieron un lugar especial en la lista de los asesinatos a los niños? No para preservarlos, sino exactamente para lo contrario?
para asegurarse de que en primer lugar murieran los niños y mataron 1 millón de niños judíos de los 6 millones de judíos asesinados. ¿Cómo puede ser que inventaran la más infernal maquinaria de destrucción que se conoció? Su problema principal no era ideológico, de debate sobre lo que estaban haciendo, sino era logístico, básicamente. Por eso Eichmann fue conductor central, era el operador, el gran operador encargado de dar respuesta a la decisión, respuesta práctica a la decisión de la solución final adoptada por el liderazgo nazi en 1942, la decisión de exterminar a los judíos como pueblo. El problema era logístico, cómo hacerlo antes de que despertara algún sector de la humanidad, antes de que las huellas fueran ya imposibles de ocultar de lo que estaba sucediendo, de cómo lograrlo con la mayor rapidez y haciendo desaparecer las huellas, cómo hacer desaparecer los 6 millones de cadáveres y cómo lograr eso. Y ahí surgieron desde las fosas comunes, los incendios consumiendo aldeas judías y el Vashne, todos los judíos de esa aldea donde vivieron cientos de años, consumidos por las llamas, encerrados en su sinagoga, a la que le prendieron fuego, en este caso los mismos habitantes polacos, colaboracionistas nazis. ¿Cómo puede ser que se inventaran las cámaras de gases, el producto más eficiente de la maquinaria de la muerte, donde los judíos ingresaban después de haber sido aturdidos, transportados como reses, amontonados en los vagones que montó la logística de Eichmann? De ahí pasaban directamente a Auschwitz y sus cámaras de gases, que llevaba adelante el lema, como ustedes saben, el trabajo libera, y lo que los esperaba era la muerte inmediata, rapidísima selección o sin selección, la muerte inmediata en la cámara de gases. ¿Cómo puede ser? Se pregunta Primo Levi en sus escritos, ¿cómo pudo llegar el ser humano a dejar de ser totalmente humano, ningún vestigio de humanidad en los SS, en la maquinaria de destrucción nazi, en los carceleros, eh, en los campos de concentración? ¿Cómo puede ser? Se pregunta Primo Levi. Y se pregunta el historiador francés, se pregunta, está claro que no se hubieran logrado matar 3 millones de judíos en los campos de concentración, en Treblinka, cuya sola mención estremece, aunque hayan pasado 80 años.
en Auschwitz, en Majdanek, no se hubieran podido asesinar sin la complicidad. Eso lo entendió Eichmann y y Goering y Goebbels, y la inmensa ola de propaganda antijudía que desataron, utilizando los sentimientos antisemitas profundamente preexistentes en masas de los pueblos europeos. La actitud ambigua del papado de aquella época, condenado muchas veces en investigaciones al respecto, todo lo que y llevándolos a participar activamente, dándoles todas las posibilidades de participar activamente en la gran matanza. El historiador dice que haciendo los cálculos nunca se hubiera llegado a las cifras de muertos judíos si no fuera por la colaboración activa de los destacamentos locales de los nazis de Ante Pavelic, por ejemplo, en Hungría, el partido nazi que llevó adelante, que llevó atrás, no adelante en realidad, el país. Eh, y en toda la Europa ocupada, los episodios de deportación masiva asistidos por la policía francesa y por los cómplices nazis franceses durante el gobierno de Vichy. Todo eso que sucedió en la Europa civilizada, supuestamente civilizada. eh, la pregunta de Primo Levi al final del cuantioso nuevo volumen del historiador está absolutamente en pie, pero les agrego la pregunta de León Poliakov, el gran historiador francés sobre el Holocausto en sus libros posteriores a su terminación. Poliakov se planteó, la solución final fue adoptada por los nazis en 1942. Eh, Ya la guerra, completando ambos historiadores, según explica el autor del nuevo gran volumen sobre la Segunda Guerra, los nazis la habían perdido después de ser derrotados en Stalingrado en diciembre de 1941. Allí ya estaba claro que iba a ser muy difícil sostener el ejército de las matanzas y del racismo puro durante varios años. No existían chances, Estados Unidos entrando en la guerra, Inglaterra muy firme con Churchill, gran estadista, guiándola muy firmemente. eh, los aliados en perspectiva con todas las fuerzas antinazis al interior de los países europeos, y iba a ser muy difícil. Entonces, ¿por qué decidieron exterminar a todo el pueblo judío
cuando las perspectivas de la guerra eran totalmente inciertas. Efectivamente así sucedió después, la perdieron muy poco después, uno tras otro sus logros entre comillas, lo que habían ocupado y conquistado en la primera etapa, la etapa fácil de escalamiento y ocupación de países. Eh, ¿Por qué siguieron con la matanza de judíos cuando ya las perspectivas de la guerra eran totalmente inciertas? Es decir, ¿por qué decidieron matarlos a todos en ese momento? León Poliakov dice que ese fue el pacto diabólico que adoptó Hitler para ser cómplice a la gran parte de Europa del crimen más monstruoso de la historia. En una palabra dice los documentos, sus obras sobre el Tercer Reich son extraordinariamente documentadas, muestran, los nazis lo registraban internamente, mucho de lo que sucedía, muestran cómo el gran simplificador lo llama, decidió meter a todo el pueblo alemán por lo pronto en un pacto de sangre que no le permitiera retroceder en la historia, que si la historia se daba vuelta como se estaba dando vuelta del lado de los aliados, los alemanes no pudieran retroceder porque la gran mayoría tenía las manos manchadas con la sangre que Hitler los empujó a celebrar. Los había transformado en monstruos que no iban a retroceder porque iban a ser juzgados o iban a ser condenados una y otra vez por el género humano si perdían la guerra. En la combinación de estas preguntas y respuestas, pareciera haber la clave a todos los interrogantes que mencioné anteriormente. Eh, eh, Hitler logró convertir al pueblo alemán en un pueblo genocida. Después, en nuestra época, subsiste un grupo que dice que no lograron completar el trabajo y una gran ciudadanía que ha tratado de mostrar su sensación de culpabilidad histórica una y otra vez, con líderes como la señora Merkel, el actual conductor de Alemania. eh, Hitler escribió Mein Kampf en el 2020, en 1924, bastante antes de conquistar el poder. En 1934, ya encaramado en el poder, ajustició a Rams, el conductor de la CSS, y 400 de sus colaboradores en la noche de los cuchillos largos, porque sentía que podía haber alguna disonancia, no disonancia en el genocidio ni en los genocidios, sino disonancia en no acatar total y absolutamente cada una de sus enloquecidas directivas.
Con eso se hundió en la noche de cristal, en los baños de sangre de todos tipos previos, y en 1939 encaró la toma del mundo de Europa y del mundo entero, con sus aliados en Japón, Italia, la España franquista, etcétera. Queridos amigos, como dice Primo Levi, las preguntas siguen abiertas. Una nota de esperanza: el Estado de Israel, que no debió haber existido según el plan de Hitler, existe, cumple todos los años, hace aportes cuantiosos al género humano en ciencia, tecnología, educación, y entre otras cosas termina de inventar la Universidad de Tel Aviv la piel sintética, que permitirá en quemaduras graves un método mucho más fácil, rápido y efectivo de curar. Y también termina de producir una startup, nació solo hace muy pocos años, en el 2025, 22, 2022, estamos en el 2025, que termina de ser vendida a una gran empresa americana por $1.000 millones. Es una de las mejores en el mundo en ciberseguridad en la niebla, en las montañas de datos en la niebla. Eh, por un lado, las preguntas de Levi debemos de seguir planteándolas, porque no sabemos lo suficiente ni comprendemos lo suficiente. Y es obligación, como dice Levi, conocer todo, transmitirlo a las nuevas generaciones y seguir exigiendo justicia, y que nunca más, nunca más, la sombra nazi, que hoy reaparece bajo diversas expresiones, vuelva a ensombrecer los cielos, como la ensombreció en aquella época, 80 años atrás. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post pandemia.